El día de hoy hablaremos acerca del plan de pruebas y también la planificación de este plan de pruebas y su proceso. Mi nombre es Brian García Munevar, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad EAN. Primero hay que tener en cuenta algunas concepciones que se tienen acerca de las pruebas de software. La primera es que se define que un programa no debe tener errores o al ejecutar las pruebas no debería tener errores. Y también confirmar que un programa realiza las funciones para el cual fue construido. Pero para una definición un poco más objetiva y más específica, se tiene en cuenta que las pruebas de software son la ejecución de programas de software con el objetivo de detectar defectos y fallas, teniendo en cuenta que un defecto es un error que comete una persona, mientras que una falla es el desvío del comportamiento esperado del sistema en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto. Se tienen unos principios a la hora de ejecutar las pruebas de software en el cual se tienen en cuenta algunas características especiales. La primera de ellas es la definición de los resultados esperados, saber efectivamente en qué se va a considerar como una prueba exitosa o una prueba no exitosa. Al mismo tiempo, no debe ser realizada por el desarrollador, ya sea por términos de cansancio, ya sea visual o cansancio de la ejecución de la actividad, o también por un sesgo, pues digamos, por ser el mismo que ejecutó o desarrolló el programa de software, pues no puede ser juez y parte también en el momento de ejecutar las pruebas. Es importante la interpretación de los resultados, entender qué se está probando y qué significa cada uno de los criterios pues, que se están evaluando, así poder ejecutar o poder determinar efectivamente si la prueba fue válida o inválida. De la misma manera, se deben incluir entradas inesperadas o inválidas para aumentar el rango, digamos, de prueba que se va a ejecutar. Revisar que el programa haga lo que se espera, efectivamente, pero también validar que no haga lo que no se espera. Es decir, que el alcance del proyecto y asimismo de la prueba considere o haga parte de lo que se definió al inicio del proyecto. También se debe mantener el historial de las pruebas, ya que son las pruebas, por decir, fehacientes de qué es lo que se está haciendo, cómo van mejorando cada uno de los software y también pues como material, digamos, de consulta para referenciación posterior. También se debe tener en cuenta no estimar los esfuerzos de ejecución de las pruebas como si no existieran errores. Es decir, hay que tener en cuenta que va a haber un tiempo o un esfuerzo estimado para la corrección de dichos errores encontrados. Y también se debe contar con las pruebas como una materia de diseño, es decir, en el momento en que se esté desarrollando el programa, saber cómo se va a probar o permitir las pruebas de alguna manera para poderlas ejecutar. En cuanto a los niveles de prueba de software, se tienen varios, digamos, varios tipos de prueba, como el test unitario, el test de integración, el test funcional, el test de sistema y el test de aceptación. En cada uno de ellos van a participar distintos agentes, inicialmente pues los programadores, los analistas de calidad, pero también, sobre todo en la etapa final de aceptación, va a participar el cliente, que es el que finalmente determina que sí, efectivamente está de acuerdo con pues, digamos, con las pruebas. La mayoría de los tests, como se pueden ver aquí, se ejecutan en un ambiente de desarrollo, a excepción del test, digamos, de aceptación, y cada uno puede tener métodos de caja blanca, es decir, donde vamos a mirar cada uno de los componentes internos, o de caja negra, en donde simplemente vemos, por decir, las entradas y las salidas sin interactuar directamente con el programa. Otros tipos de pruebas y sus características pueden ser ya para objetivos específicos, como el test de volumen, que prueba el funcionamiento ante datos masivos, un test de estrés, de usabilidad, de seguridad, de performance, de instalabilidad o de documentación. Cada uno de ellos busca, digamos, probar un ámbito específico del software que se está ejecutando. También se puede combinar con los tipos de ejecución de las pruebas, como lo puede ser top-down, bottom-up o incrementales, en donde top-down, como su nombre lo indica, va desde los niveles o las capas superiores y va disminuyendo o va yendo un poco más a fondo, mientras que bottom-up hace lo contrario, va desde las capas inferiores hacia las capas superiores o más generales. Y también existen las incrementales. A la hora de ejecutar un plan de pruebas o realizar cuál va a ser el proceso de pruebas, hay que tener en cuenta
¿Cuál va a ser el recurso humano que va a estar destinado para la ejecución de las pruebas? Como pudimos ver, dependiendo del tipo de prueba, se va a requerir un perfil diferente del recurso humano. La infraestructura de hardware y software, que también depende evidentemente del tipo de prueba que se vaya a realizar. También tener en cuenta cuál es la estrategia de diseño y ejecución de las pruebas. Es fundamental tener un plan de pruebas, no se puede probar por probar. Tener en cuenta también cuáles son las prioridades, los objetivos y las acciones a tomar. Esto ayuda mucho a determinar cuál va a ser el tipo de prueba a realizar, cuáles van a ser los modelos de informe que se va a almacenar y que todos los equipos o todas las personas a cargo de analizar estos informes pues estén en la capacidad de realizar dicho análisis y finalmente las métricas. En cuanto al proceso de pruebas, digamos desde una parte más específica, consiste en un inicio de las pruebas, una ejecución de las pruebas donde tenemos una entrada a este código que está bajo prueba, va a tener en ocasiones una salida indirecta hacia componentes de dependencia. Estos van a brindar sus respuestas y va a ser una entrada indirecta al código bajo prueba y finalmente va a brindar una salida. Esta salida es la que se va a comparar en la etapa de verificación y es por eso que se debe saber efectivamente qué se considera como un aceptado y qué no durante la ejecución de las pruebas. Y finalmente el cierre. Esto es a proceso general y ya, digamos, yendo muy al detalle de lo que es la prueba. Pero yendo a un proceso de pronto más general o a nivel empresarial, pues es necesario ejecutar todo el plan de pruebas, conocer qué se va a hacer, citar a las personas que se requieren para las pruebas, dependiendo evidentemente del tipo de prueba, y asimismo, pues brindar los informes necesarios y hacer las actividades, digamos, correspondientes. Hasta cuando probar, se debe tener en cuenta tanto el cubrimiento de la prueba, que esto determina el objetivo y el nivel de la prueba, determinar cuál va a ser la frecuencia de detección de errores en donde se considera que ya no hay más errores, también determinar cuáles van a ser los costos máximos, el consenso y las decisiones corporativas para las mismas. Finalmente, se pueden ejecutar también pruebas de tipo automatizadas que lo que hacen es ahorrar términos de tiempo y aumentan la calidad de las mismas. Pueden automatizarse las unitarias de componentes, las de funcionalidad sin interfaces de usuario y las de sistemas con interfaces de usuario. Y por último, se tienen los sistemas de integración continua, donde se cuenta con dos servidores, uno de integración continua y otro un repositorio de software, donde cada uno de los desarrolladores va ejecutando sus cambios y sus commits, y lo que hace el servidor de integración continua es adaptar o detectar los cambios que se ejecutan en este repositorio, compilarlos y ejecutarlos para publicar los test de los resultados, y de esta manera, pues brindar nuevamente hacia los desarrolladores, pues estas publicaciones. Gracias.